Bienvenidos a Tiempo Profético. Hoy, bajo la dirección del Espíritu Santo, quiero hablar una palabra a tu vida, a la Iglesia de Jesús, a todo aquel que se exponga a esta palabra y a este pueblo amado de Venezuela, a cualquier extracto social, derribando falsos argumentos. La palabra inspirada en una comunión con Dios, en una búsqueda constante, que pueda levantar tu espíritu para llevarte al nivel, no que alguien quiere que tú llegues, sino al nivel que Dios ha preparado para tu vida. Ha habido a lo largo de los años, de décadas, de siglos, de mucho tiempo, falsos argumentos acerca del Evangelio, acerca de lo que es ser un verdadero creyente o acerca de ciertas doctrinas que aparentemente muchos ministerios y aparentemente pseudoprofetas o hombres de Dios han venido enseñando a la Iglesia de Jesús y a aquellos que han decidido pues aceptar a Jesús en su corazón de alguna manera, pero que no son más que un dogma de un hombre y que por la gracia de Jesús, bajo la autoridad del Padre, con la dirección del Espíritu Santo y con la orden de aquel que murió por ti y resucitó al tercer día, que su nombre es Jesucristo, la piedra angular, quiero derribar hoy en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos pueda guiar, que nos pueda alumbrar, que quite cualquier velo que haya en nuestro corazón, que haya en nuestros ojos y cualquier duda, y que nuestros oídos sean abiertos para poder escuchar al Espíritu de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, pedimos tu intervención en esta hora. Pedimos tu gracia y tu favor. Yo pido que en el nombre poderoso de Jesús tú puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento. Si hay un velo en nuestro corazón que impida que el fluir de tu Espíritu Santo pase a través de nosotros, sea quitado en el nombre de Jesús, aquel que murió y resucitó por nosotros. Que podamos ser instruidos, que podamos ser guiados, que podamos ser direccionados y redireccionados hacia la voluntad plena de lo que tú quieres para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Pon, Dios del cielo, las palabras correctas en este siervo para poder guiar a tus hijos o a cualquiera de ellos que estén allí, Padre, que necesiten guianza y que por medio de la palabra podemos encontrar lo que necesitamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones para ti. Siempre he dicho desde que estamos en este segmento Tiempo Profético que la palabra de Dios nunca no se circunscribe a espacios geográficos. Desde donde hablo, mi país, Venezuela, con la autoridad de Dios primordialmente, como siervo del Señor, puede bendecirte esta palabra a lo largo y ancho del globo terráqueo. Estés en Japón, estés en China, estés en cualquier lugar del mundo, esta palabra puede ser de bendición para tu vida. Por eso te pido que si puedes de alguna manera compartir este mensaje y hacerlo llegar a cualquier otra persona que esté necesitando oír verdadera palabra de Dios en los tiempos proféticos y en estos últimos tiempos que nos encontramos, puedas hacerlo. Quiero comenzar con un versículo principal. No quiero tomar mucho de tu tiempo, sino hablar bajo la inspiración correcta y la guianza del Espíritu Santo, que fue quien Jesús dejó para que nos guiara, nos instruyera, fuera nuestro consolador, el Espíritu Santo de Dios. Quiero que vayas a 2 Corintios, capítulo 10, y podamos leer primordialmente el versículo 5. Dice así en la versión Dios habla hoy: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos todos los pensamientos o los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Quiero hacer notar algo muy importante en este versículo. Dice: capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. No dice la enseñamos a obedecer al pastor, no dice la enseñamos a obedecer al apóstol o a obedecer al profeta o a obedecer al hermano, el líder de la iglesia. Con todo respeto, dice las enseñamos a las personas a obedecer a Cristo, y no con esto estoy creando
algo rebelde para que usted se rebele ante el pastor, ante el apóstol, ante el profeta, si es que lo es, o si es que se autonombró, usted no tiene por qué obedecerlo. No, yo le estoy diciendo a usted que cuando usted está guiado por el Espíritu Santo de Dios, bajo la dirección de Él, y está anclado realmente a esa roca inconmovible que su nombre es Jesús, usted va a poder obedecer a Cristo, porque sabe que el Cristo que vive en usted es el mismo que vive en aquel que le lidera aquí en la tierra, que es de carne y de hueso. Si esto no se entendió, yo voy a poder explicárselo un poquito mejor, déjeme desarrollarlo. Estoy indicándole que el Cristo que viene a morar en usted, cuando usted lo recibe y confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, y ese Espíritu Santo que te va a poder ayudar a conectarte con ese Jesús que te va a enseñar y a guiarte para luego conectarte hacia el Padre, como vive en ti, tú sabes que también vive en aquel que te lidera. Pero el problema que hay hoy en día es que obedecemos mucho a ese pastor sinvergüenza y ese apóstol adúltero y fornicario que encontramos hoy en los ministerios y en las iglesias, estas iglesias alternativas, estas iglesias emergentes que no son más que una burla y una payasería al mandamiento que está instituido en la palabra de Jesús aquí en la Biblia y que está instituido en esta hermosa escritura, que es un regalo para nosotros los verdaderos creyentes de Jesús. ¿Y cómo yo sé que soy un verdadero creyente? Bueno, simple y llanamente, usted peca, es de humanos errar, sí, es de humanos errar, es de personas que viven en este mundo de pecado y que fueron, que a través del tiempo donde nuestro Señor creó a Adán y a Eva y ellos corrompieron la enseñanza y la orden que el Señor había dado en ese tiempo y pasamos a ser todos corruptos y pecadores, y creo que usted conoce un poco de esto si conoce la palabra, pero luego vino el postrer Adán y el postrer Adán es nuestro Señor Jesús y vino a morir por la humanidad y se hizo hombre, hijo de Dios, pero sin pecado. Logró vencer al infierno, logró vencer a los demonios y nos dio una lección de que aunque podamos caminar en esta tierra como humanos, podemos tener la facultad bajo la inspiración de Él y bajo la ayuda del Espíritu Santo para mantenernos en la asignación, en la santidad y en el llamado que Él nos ha hecho a nosotros. Eso no significa que no puedas equivocarte, que no puedas errar, que no puedas cometer algún o meterte en algún problema. No está diciendo eso la Biblia cuando nos enseña esto. Está hablándonos de que siendo humanos podemos ser guiados por Él, instruidos por Él y perfeccionados en Él, por Él y para Él. Esta falsa doctrina y esta falsa enseñanza acerca de que yo puedo liderar una iglesia, de que yo puedo predicar la palabra de Dios, de que yo puedo ir a andar y sanar cojos y abrir oídos aparentemente y dar vista a los ciegos porque poseo un don aparentemente y puedo predicar en el nombre de Jesús siendo un hombre totalmente pecador, no porque no soy un hombre bueno y fui nacido de pecado, no, sino porque camino en el pecado. Esto tiene que caer. Falsos argumentos. Por eso el mensaje se llama Destruyendo Falsos Argumentos. No, y bueno, Dios puede restaurar a aquel que se arrepiente, aquel que dice yo pequé pero me arrepiento de él. Sí, Dios puede restaurar y perdonar y yo creo en la restauración y creo en el perdón del Señor cuando tú te apartas y no vuelves más a Él, no cuando decides caminar en Él. Por eso todos esos pastores, apóstoles, profetas, pseudos que están por allí y están caminando y viajan alrededor del mundo, pero en cada puerto dejan un hijo o una mujer preñada, embarazada, y andan en delitos y en pecados, fornicación y adulterio, usted no es más que un engendro de Satanás. Y hay que decirlo porque estos son los verdaderos profetas de hoy, no los que se la pasan repitiendo puras profecías de exaltación. Y creo que me adelanté un poco al mensaje, pero quiero ir
bajo la dirección del Espíritu para destruir todo falso argumento que se levanta en contra del verdadero conocimiento de Dios. Quiero leer el mismo capítulo del libro de Corintios, segunda de Corintios, en la versión que nosotros, todos aquellos que conocemos del Evangelio, conocemos, la versión Reina Valera 1960. A ver, ¿cómo es que nos lo dice? Y dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Quiero leerlo aquí. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Todo obstáculo de arrogancia puede ser ese hombre que dice ser un líder, que no es más que un lobo rapaz disfrazado de oveja, enseñándote una falsa doctrina que la hizo él un día estando en una computadora y se la metió en la mente y la está repitiendo y repitiendo y repitiendo, y cada vez que la repite parece una verdad del cielo, pero es una mentira del mismo infierno. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo, y una vez que ustedes llegan a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. ¿Escuchaste bien? Una vez que ustedes lleguen a ser obedientes, es decir, que es un proceso, sí, es un proceso de renovación de tu mente. Cada vez que te inmiscuyes más hacia el Evangelio, hacia buscar a Dios, no hacia ir a falsas doctrinas y falsos argumentos. ¿Cuáles son esas falsas doctrinas y esos falsos argumentos? Bueno, los que enseñan hoy en estas iglesias falsas y estos falsos pastores, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos profetas, falsos maestros que dicen buscar a Dios y ser muy santos, pero son una cuerda de sinvergüenzas. Y discúlpenme para los que son muy dolientes con aquellos con el pecado. Yo puedo vivir en un mundo de pecado y alrededor tenemos pecadores y no condenamos, no juzgamos el pecado de la gente, pero amamos a la gente en el amor del Señor, pero con todo respeto no me miscuyo ni me relaciono con el pecado para yo entrar entonces y sea mermada la vida de Dios y lo que Dios ha hecho en mi vida. Tengo que ser celoso, tengo que tener celo por la casa del Señor, tengo que tener celo por lo que Dios ha puesto en mi vida, por el llamado, por el don, por la asignación profética y la asignación que Dios te ha entregado. Entonces tienes que saber cómo vivir. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios que ha sido llamado por Él, entrenado por Él, cambiado por Él, transformado por Él y que ha sido escogido por Él, escúchame bien, tiene que saber cómo vivir. No puedes llamarte un hombre de Dios y eres un pornógrafo. Discúlpame, con todo respeto, eso no es de Dios. Y tenemos que denunciar todas estas cosas porque lo único que escuchamos hoy en día con estos anatemas que tenemos para no decir la otra palabra son profecías de exaltación. Dios te va a dar un avión, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar mucha riqueza, Dios te va a dar esto. Hombres que ligan la sangre de ellos con la sangre de Jesús, tremenda aberración del infierno mismo. Podrás tener 40 años de ministerio, 50 años de ministerio, tú eres un anatema. Y te lo digo yo en el nombre del Señor. La sangre de Jesús no puede ser ligada con la sangre de nadie porque esa sangre es demasiado pura. Es demasiado sublime el sacrificio de Jesús que fue realizado en la cruz del Calvario para que venga un hereje a estar haciendo estas aberraciones hoy en día. Y si usted sabe el nombre, sabe a quién me refiero para no nombrarlo aquí públicamente. Aleluya. Y quiero entrar en el primer punto de derribando falsos argumentos. Quiero entrar en el punto de falsos llamados y falsas unciones. Y quiero tomar un extracto de la cuenta de Instagram donde prediqué acerca de esto y lo coloqué en un texto. Si usted tiene el tiempo para después buscarlo, pues búsquelo.
tengo un extracto de un mensaje que prediqué llamado Falsos Profetas, Falsas Unciones, parte 1 y parte 2. Y quiero leerte este extracto de la siguiente manera. Es muy peculiar en estos tiempos ver a ministros del cristianismo, sean conocidos o no, cobrando por el don de Dios, lo cual es incorrecto moralmente y a la luz de la palabra de Dios es un pecado. Vemos cómo esta conducta es un agravio al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Sucedió en los tiempos de nuestro Señor Jesús y actualmente sigue ocurriendo. Podemos ver en la Escritura cómo Balaán, que era un profeta ostentando ser genuino de parte del Señor, cobraba por predecir y declarar aparentemente de parte de Dios. Y usted lo puede buscar porque allí están las citas, número 22, número 23, número 24 y segunda de Pedro 2:15 al 16. En Hechos 9:24 vemos como el hechicero Simón, al cual muchos seguían y decían que lo que hacía era poder de Dios y en nombre del Señor, cobraba por tal servicio, engañando a la gente hasta encontrarse con un verdadero hombre de Dios que hacía sus obras y no cobraba por lo que Dios le había concedido como regalo para bendecir a otros. El mandato de Dios es claro: date gracias lo que de gracias recibiste, Mateo 10:8. También nos insta que los que den a Dios a través de su servicio, Él les dará, Lucas 6:38. Entonces ningún verdadero ministro del Evangelio de Jesús debe cobrar por sanidad o por profetizar, por ministrar la palabra de Dios. Tal acción es un enfrentamiento directo a su mandato en la Biblia. Y usted puede leer 1 de Timoteo 6:9 al 10, y discúlpeme que no se lo busque, para que usted corrobore lo que yo digo allí en ese mensaje. Y esa es la primera parte de un mensaje que di hace un tiempo atrás. Eso fue, si no me equivoco, hace un año, en el 2022. Pero es muy peculiar hoy ver hombres que dicen que cuando hacen un llamado al altar, por favor vengan los de $500 por aquí, vengan los de $1000 por acá, porque los de 500 van a recibir una porción, pero los de 1000 van a recibir una doble porción. Tú eres un engendro del infierno si tú al predicar de Jesús haces todo esto. Discúlpeme, con todo respeto, tenemos hoy una clase de burladores, de engañadores, de basuras y de payasos en la iglesia de Jesús, que lo único que andan buscando es ganancias deshonestas, como lo dice la palabra, por predicar o por ir a presentarse para hacer un show donde no son más que espiritistas que dicen sacar demonios y hacer que la gente vomite o hacer que la gente se sane. No son más que brujos disfrazados de aparentemente apóstoles y profetas, porque realmente en ellos no hay la esencia del evangelio real que nuestro Señor Jesús predicaba. Había una unción tan poderosa y un mover verdadero de Dios cuando Él se enfrentaba a estos demonios, cuando Él se enfrentaba a estas legiones, cuando Él iba por estos pueblos y nada más Él pisar estos lugares, los demonios reconocían tal autoridad en el Señor Jesús, en nuestro Señor Jesús, porque realmente era un hombre que vivía bajo la presencia del Espíritu de Dios. Era un hombre que vivía en obediencia al Padre. Era un hombre que vivía con lo que tenía que vivir. Estos hombres de Dios hoy los vemos que hablan mal de los pobres porque dicen que el que es pobre no puede ligarse con ellos. Y aquel que no puede viajar en un avión comercial porque no se puede ligar con los demonios. Entonces ellos no tienen la verdadera humildad que tenía nuestro Señor Jesús, un verdadero profeta, el gran profeta y un verdadero apóstol del Señor. No pueden hacerse llamar hombres verdaderos de Dios. Y hay que derribar todos estos falsos argumentos que se están levantando, porque hoy en día hay más apóstoles que pastores. Pero si no fuera suficiente, ya hay hombres que no es suficiente el llamado de apóstoles, ahora se hacen llamar querubines y ángeles. Y esto es totalmente incorrecto y es totalmente falso. Y yo quiero hablarte a ti, hombre de Dios, mujer de Dios, que vas a una de estas iglesias que son sectas paganas o que son las llamadas iglesias emergentes ahorita, que hay mucho en algunos países como América, Estados Unidos específicamente, donde el evangelio de Dios realmente no está siendo predicado por muchos aquellos. Muchas iglesias, pero son iglesias de demonios, son muchas doctrinas, pero son
doctrinas de demonios. No es el único país, hay muchos países alrededor del mundo donde están cayendo en estas falsas idolatrías. Y yo tengo que decirte a ti que si el consejo de Dios que te es predicado y que te es anunciado va en contra de lo que la palabra de Dios dice, tú estás en un lugar donde tu relación con Dios y donde tu alma y donde lo que Dios ha hecho en tu vida está peligrando. Por lo tanto, yo puedo decirte en el nombre de Jesús, bajo la inspiración del Espíritu Santo y en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, sal corriendo de esas iglesias y deslígate de esos lobos rapaces y feroces que aparentemente dicen ser hombres de Dios, mujeres de Dios, pero no son más que engendros del mismo infierno, predicando una mentira basándose en algo tan santo y tan sacro como lo que fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y esta hermosa palabra de Dios que es un regalo para la humanidad que nos fue otorgado por nuestro mismo Señor. Entonces seamos conscientes de que muchas de las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor no son más que falsos argumentos que se levantan en contra del verdadero conocimiento de Dios para poder ir en contra de los principios eternos que han sido escritos en esta palabra y que tienen que ser defendidos con la vida, si es posible, ante estos anatemas que se están levantando y otros que no se están levantando, sino que ya están en la prosecución de un ministerio o están desarrollando iglesias alrededor del mundo, pero no son más que sectas paganas que están difundiendo una falsa práctica. Y quiero leerte la segunda parte de falsos profetas, falsas unciones. Cuando tú puedes buscar en Instagram David@45, no para que me sigas, si no quieres seguirme no hay ningún problema, no estoy buscando seguidores, no es el fin con el que hago estos videos o subo esto, no para que le des me gusta o me hagas un comentario a favor, no me interesa que me hagas un comentario a favor, me interesa que tus oídos, tus ojos y el velo de tu corazón sea quitado para que realmente puedas ver a Jesús tal y como Él es y pueda ser transformado y cambiado para que cumplas el llamado y la asignación que Dios tiene para tu vida. En esta era diabólica y el cristianismo moderno que estamos viendo, la iglesia de Cristo que fue comprada a precio de sangre por el Cordero de Dios, su nombre es Jesús. Y puedes verlo en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19 o Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, porque te estoy dando Biblia para que veas que esto no es que lo hice ayer. Esto está bajo el fundamento de los verdaderos profetas y apóstoles y sobre todo de la piedra angular, aquella roca inconmovible llamada Jesús. Notamos que hay un adormecimiento de los dones del Espíritu Santo de Dios. Uno de ellos, discernimiento. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 11. Vemos supuestos profetas dar palabras aparentemente de parte de Dios usando el don de ciencia, pero cuando escudriñas las escrituras y ves sus acciones, puedes evidenciar que estás bajo la influencia de un espíritu de adivinación. Y quiero parar un momento acá porque es algo que estoy viendo con peculiaridad. Veo muchos aparentemente profetas jóvenes, otros que realmente dicen tener tanto recorrido y llamado, y ellos se jactan mucho de que tienen 30, 40, 50 años de ministerio. No creo en estos bufones payasos y en estos anatemas, y te voy a explicar por qué. Porque desde que Jesús me compró a precio de sangre y fue redimido por la sangre del Cordero, y mis ojos fueron abiertos y el velo de mi corazón fue quitado, yo pude entender que muchos de estos hombres que dicen ser profetas y dicen ser apóstoles, que hay que denunciarlos, aleluya, bajo la inspiración del Espíritu y bajo la autoridad de Dios. No te estoy diciendo que vayas a levantar falsos testimonios o calumnias, o que vayas a sacarle los pecados ocultos si no tienes la autoridad del reino de los cielos para hacerlo, pero han estado instruyendo al pueblo de Dios bajo adivinación, bajo brujería, bajo hechizos y encantamientos, y utilizan la palabra, pero no son más que brujos disfrazados de profetas y de aparentemente profetas de Dios. Y quiero seguir leyendo.
Vemos supuestos profetas dar palabras aparentemente de parte de Dios usando el don de ciencia, pero cuando escudriña la escritura y ve sus acciones puede evidenciar que están bajo la influencia de un espíritu de adivinación y la hechicería está latente en ese momento. A los tales en este tiempo se les llaman medios. Ustedes saben, esos medios que aparece y dice, dame la mano porque vamos a hablar con tu papá que tiene 20 años muerto. Él te manda a decir, hola, ¿cómo estás? Que te acuerdes de la blusa roja o de la blusa azul que él te regaló. Y dicen ser creyentes, y dicen ser cristianos, pero no son más que hechiceros del infierno. Es responsabilidad del creyente orar y velar para no caer ni ser partícipe de estas prácticas falsas y de estas doctrinas falsas que hoy en día se han introducido en la iglesia cristiana. O de aquel profeta que te dice, oh, yo estoy viendo un carro que es verde y la placa es A1, I2, 3, 4, 6. Y veo las llaves que son rosadas y la puerta de tu casa es blanca. Y no son más que personas que buscan en internet información de la gente para que luego le den una ofrenda de $1000 al final del servicio. Sí, a ti te denuncio, falso profeta, anatema, engendro del infierno. Segunda de Pedro 2:15 al 22, primera de Timoteo 1:18 al 20. Te estoy dando la base bíblica para que tú mismo puedas buscarlo. Y en Hechos 16 al 18 podemos darnos cuenta de cómo el apóstol Pablo en el nombre de Jesucristo libera a un joven que utilizaba la adivinación para engañar a la gente y con esto se lucraba. Oh sí, con esto se lucraba. Los profetas de antes vivían con lo necesario porque servir a Dios era un proceso muy duro, al igual que este tiempo, aunque es muy diferente la época. Vimos a un Elías, vimos a un Eliseo y a otros más que podríamos nombrar y pasaríamos un día entero hablando de las hazañas que Dios permitió que ellos hicieran en su nombre. Y quiero decirte algo, perseguidos por el diablo, perseguidos por los reyes, perseguidos por los políticos, aleluya. Estos profetas de hoy no son perseguidos por nadie, a todos ellos, todos los aman, todos los quieren. Los políticos los buscan, para que le declaren la palabra del Señor. No son más que unos payasos que no están caminando en la voluntad de Dios, porque ese político el que va y le consulta a ese supuesto profeta tiene 3 mujeres. Una es la esposa y las demás son 3 amantes y aún así le declaras el reino de Dios. Tú no eres más que un falso profeta, como los que había en los tiempos de Jeremías y ya vamos a llegar allá. Aleluya. Tú no eres más que un falso apóstol, porque el verdadero hombre de Dios que está caminando bajo la asignación que el cielo preparó y de antemano lo ungió y lo escogió antes de nacer para lo que tenía que realizar para el Padre, déjame decirte que no se vende a la política, no se vende a los políticos. Elías tuvo que sufrir en la prosecución del llamado y la asignación que Dios le había hablado, un profeta con hazañas inigualables, aleluya, en este tiempo. Y te voy a decir por qué, porque no predicaba lo que la persona quería, predicaba y anunciaba lo que el cielo quería decir y estaba determinado a hacer. Y ese es el problema que tenemos hoy con estas falsas unciones y estos falsos llamados y estos falsos hombres de Dios que dicen ser hombres de Dios, pero que pueden postearse en una red social regalando dinero o dando esto a su esposa o a sus hijos, porque ellos necesitan ser elogiados, ser alabados, pero ellos no siguen el camino de aquel que murió por nosotros, que es el camino de la humildad. Nunca había un Jesús hacer alarde de lo que tenía o no tenía. Siempre se mantuvo sujeto a la voluntad del Padre. Pero estos profetas de hoy modernos no quieren sufrir. Ellos no pueden andar en bus porque ellos tienen que andar en Audis y en Lamborghini. No tengo ningún problema con que el cielo te pueda otorgar riqueza. Pero sí tengo problema con que tú tengas que anunciar al mundo lo que tú tienes y no puedas callarte la boca. Aleluya, cuando hay tanta pobreza en el mundo. Pudieras vender ese carro y dárselo todo a los pobres, pero no puedes hacerlo porque tu orgullo y tu vanidad es más grande que el Dios que tú dices servir. Aleluya. Gloria a Dios. Estos son los mensajes que realmente me gusta predicar. Podemos darnos cuenta de que el apóstol Pablo, en el nombre de Jesucristo, libró a un joven que utilizaba la adivinación para engañar. Y dije que se lucraba. Esta acción digna de un verdadero discípulo de Jesús, hablo del apóstol Pablo,
que es una de las señales que confirman a un apóstol del Señor verdadero. ¡Ey, verdadero! No estos payasos que tenemos hoy en día. Trajo como resultado un alboroto en toda la ciudad que derivó en victoria para evidencia de que Jesucristo le escogió para apostolar. Escuchó bien lo que yo acabo de leer, ¿verdad? De todas maneras, esto está en la cuenta. Usted puede ir a verlo. Aleluya. Y leerlo. Y ser lleno del poder de Dios y abrir sus ojos espirituales para aquellos que están siguiendo a estos falsos hombres de Dios. Yo te digo en el nombre de Jesús, libra tu casa de la maldición y sal de ese ministerio, sal de esa iglesia que lo que predica es puro el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la riqueza, el evangelio de la exaltación, el evangelio del no sufrimiento. Discúlpame, Jesús dijo, el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Usted si piensa que el evangelio de Dios es pura riqueza, es puro, todo está bien. No, el evangelio de Jesús, el verdadero, es sufrimiento, porque todo el que busca a Jesús verdaderamente sufrirá. Pero yo le voy a decir algo, aquel que dé la vida por Jesús tendrá ganado el cielo. Aquel que siga en pos del Señor ganará su vida, aleluya. Pero aquel que siga su vida y rechace al Señor perderá su vida. Y eso está en la palabra para los que conocen de la Biblia, aleluya. Y quiero decirle, una verdadera señal que sigue a un apóstol de Jesús es que ve a Jesús. Es que tiene comunión con su Señor. Es que busca la presencia del Señor. Y que cuando realmente las señales lo siguen, algo deriva en victoria y en testimonio, para dar testimonio no de Él, no que Él sana, no que Él se autoproclama, no que Él dice que Él vive en un mundo tan estrafalario, tan loco, que Él tiene que rebajarse a los mortales, porque eso es lo que vemos hoy en día, puros payasos hablando de experiencias brujería y de puras ridiculeces y bagatelas, aleluya, y mi Señor Jesús nunca hizo alarde de eso. Y siempre iba al monte a orar y escogía a algunos discípulos. Y tenía experiencias con su padre y nunca hacía alarde de eso para aumentar su fama o hacerse que la gente creyera lo que él decía, sino para instruir, para amar, para guiar, para llevar a la gente que lo oía al verdadero camino que era hacia el Padre. Aleluya. Y hacia Él. Entonces, los siervos de Dios, muchos apóstoles de hoy en día no cargan con ellos la evidencia de que Jesucristo los escogió para apostolar y solo viven de un título, pero no hay poder de Dios en sus vidas. Van a sanar a alguien y lo que hacen es un show con la cámara para que pueda verse que lo sanó y saltan y brincan y todos los analfabetas que se encuentran allí, aleluya, y todos aquellos que no leen de la palabra del Señor no saben que es un mero show, pero no hubo ninguna sanidad. Y si quiere buscarlo, vaya a Hechos 5:12, segunda de Corintios 12:12 al 13 o 13 al 10. Aleluya. Han sucumbido ante la fama, la idolatría a sí mismos, las ganancias deshonestas, las ideologías propias, falsas enseñanzas a la iglesia. Esto es la clara muestra de que no son verdaderos apóstoles de Jesucristo. Por lo tanto, es importante que el creyente afirme sus pasos en Jesús y mantenga el fluir del Espíritu Santo para que no sea engañado por vanas palabras ni falsas demostraciones de poder. ¿Me escuchó, amado hermano, amada iglesia de Jesús? Porque vengo a abrirle los ojos a aquellos que están engañados por estos falsos sinvergüenzas que dicen ser hombres de Dios. Y usted puede buscarlo en Efesios 4:14 al 16, Tito 1 al 10 al 11, o segunda de Pedro 3 al 17. Esto es para sabios y entendidos, que es una de mis etiquetas. Sabios y entendidos, gente entendida y sabia en los tiempos que estamos viviendo. Aleluya. Y si puede decir un amén, dígalo. Y si puede decir otra cosa, también dígalo. Pero derribando falsos argumentos. Hay que denunciar a todos estos herejes. Estoy enumerando falsas teologías, falsos argumentos, filosofías humanas para derribarlas por medio de la palabra. No queremos seguir siendo engañados por estos falsos hombres de Dios que no son más que engendros del mismo infierno que están llevando a la iglesia de Jesús a que siga esclavizada en la pobreza, en la ruina espiritual, porque no solamente hablamos de pobreza, aleluya, porque no puedes tener una casa, un carro o el acceso a ciertos
niveles de vida, sino hablamos de una pobreza espiritual que te mantiene enfermo, que te mantiene cautivo de pensamientos engañosos, que te mantiene en la fornicación, en la droga, que te mantiene cautivo de pensamientos de derrota, de tristeza, que te mantiene cautivo de pensamientos de suicidio. Y estos hombres no están predicando el evangelio de Dios y el verdadero evangelio de Jesús para que tú seas liberado, sino para que vayas y hagas falsos pactos, hagas falsas ofrendas, hagas falsos diezmos, aleluya, y ellos se sigan enriqueciendo y sigan creciendo, aleluya, y se sigan engordando como cochinos, aleluya, pero tú sigues estando en pobreza espiritual y natural porque supuestamente estás pactando, porque ellos son los únicos que te pueden bendecir. Yo vengo en el nombre de Jesús ahora a derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios para decirte, abre los ojos en el nombre de Jesús y levántate como un siervo de Dios, levántate como una mujer de Dios, levántate como un hombre que Dios lavó, limpió con su sangre para que seas libre de toda cautividad y lleves todo pensamiento cautivo a la obediencia de la cruz de Cristo y puedas renacer en una esperanza viva y puedas ser alumbrado los ojos de tu espíritu para que tú puedas ser llevado al próximo nivel que Dios quiere para ti, que Él preparó para ti y que Él compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, y no sigas siendo engañado por falsos hombres que dicen cargar la unción y el don de Dios, pero simple y llanamente están plagados, aleluya, de pura falsa doctrina y son anatemas, como lo llama la palabra del Señor. Aleluya. Y siento el poder de Dios aquí en este lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Y si no es así, aún no me crees, para terminar este punto, yo quiero llevarte a algo muy fundamental que pasó en los tiempos de un profeta que fue perseguido, encarcelado, que fue, aleluya, flagelado, como son los verdaderos profetas de Dios. No estos profetas de comiquita, de Disney que tenemos hoy en día, que no pueden tener calor porque necesitan agua Perrier para beber. Puros payasos del evangelio. Aleluya. Y si no les gusta lo que digo, ahí tiene el correo en el canal. Y pronto tendremos una línea de atención también. Aleluya. Y se lo voy a leer acá, como lo dice Jeremías 23, 21. Aleluya. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. No les hablé, mas ellos profetizaron. No envié yo a aquellos profetas y ellos corrían. Yo no les hablé y ellos profetizaban. Le estoy leyendo en algunas de las versiones. Yo no he enviado a esos profetas, pero ellos se apresuraron a hablar en mi nombre. No les he dado mensaje alguno, pero ellos dicen que sus mensajes son de mi parte. ¿Está escuchando? Aleluya. Voy a leerle aquí en esta versión. Derribando falsos argumentos, falsas unciones, falsos llamados, falsos profetas, falsos apóstoles. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿cuál es mi secreto? Buscar a Dios. ¿Cuál es mi secreto? Entrar en ayuno. ¿Cuál es mi secreto? Orar en la madrugada. ¿Cuál es mi secreto? Buscarlo con pasión, con anhelo, hasta que seas hallado por Él, en Él y para Él. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Oh, usted leyó, escuchó eso. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. No, pero los profetas que tenemos hoy, Dios te va a dar un avión, amado, y estás en pecado, en fornicación, en adulterio, y estás blasfemando el sacrificio de Jesús y su palabra.
Hermano apóstol, tú eres uno. Por ahí escuché una locura de un loco que no es ningún apóstol, ningún profeta. Y pido que el Señor te reprenda y te dé el pago, aleluya, de lo que mereces por estar hablando en su nombre y no ser verdaderamente un hombre de Dios, diciendo que Dios había levantado 12 profetas ahora nuevamente. 12 nuevos profetas que Dios había levantado, y al hombre que le estaban profetizando no más que un sinvergüenza y un adúltero. Aleluya, le decían que él era uno de esos de esos 12 y últimos profetas que nuevamente el Señor Jesús iba a levantar por todo el mundo, porque ellos traerían un renuevo y un avivamiento. Falsas profecías. Y muchos profetas que Dios levantó porque halló en ellos en el momento un corazón, pero se desviaron por las ganancias deshonestas y se desviaron por la fama, porque todo el mundo comenzó a alabarlo y dijo: oh, fulano de tal es el profeta de Dios. Oh, yo veo que hace una sanidad, yo veo que mueve aquí, yo veo que hace allá y se cumple, aleluya. ¿Y quién te dice que esa es la garantía de que estás caminando en la perfecta y plena voluntad de Dios? Porque los brujos también sanan, ¿sabías tú? ¿Cuánto conoces el evangelio tú, que me ves y que me oyes? ¿Sabías que los brujos también profetizan? Porque su padre Satanás también tiene poder, no más del que mi Señor Jesús y nuestro Padre Dios tiene, pero también tienen poder. Y tú, asombrado por un milagrito, asombrado por una sanación, asombrado porque te dijeron la placa del carro y cómo era la llave que abre la puerta principal de tu casa, y de gafo fuiste y le diste $1000 al profeta embaucador y corrupto ese que está allí. Y por no estar anclado al discernimiento que Dios dice y estar en el secreto de Dios, llegaste y entregaste tu casa a ese ministerio pagano. Y ya no tuviste 5 casas, ahora estás viviendo alquilado y no tienes ni cómo pagar el alquiler. Derribando falsos argumentos. Estos hombres que viven de lo que tú trabajas, cuando tienes que trabajar 14 o 20 horas diarias para poder ganar un sueldo, y tú vas y entregas todo tu dinero a estos sinvergüenzas, porque ellos dicen que si no los entregas estás maldito y vivirás maldito, y nunca sales de las deudas, porque estás creyendo en las falsas cosas que te están diciendo, aleluya. Y creo que me adelanté, porque ese es el segundo punto, pero quiero terminar, y discúlpenme, aleluya. Estoy un poco efusivo hoy. ¿Soy yo Dios cerca solamente?, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído a aquellos profetas, dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? Escúchame, anatema, escúchame, apóstata. ¿Hasta cuándo dirás que soñaste? Te lo estoy diciendo por la palabra en el nombre del Señor. ¿Hasta cuándo dirás que Dios te habló y Dios no te habló nada? ¿Hasta cuándo estará esto de los profetas que profetizan mentir y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Santo el nombre del Señor. ¿Hasta cuándo estos apóstatas, estos anatemas, y usted que no lee la palabra, no busca al Señor y está creyendo en ese hombre o en esa mujer que no es más que una falsa o un falso, y se está olvidando de los mandamientos, de los preceptos y de los principios que la palabra de Dios ha instituido? Abra los ojos en el nombre del Señor. Pido que el Espíritu Santo de Dios, que vivificó a Cristo de entre los muertos y lo levantó de la tumba, vivifique tu corazón, despierte tu alma, quite el velo, aleluya, que está entorpeciendo que puedas ver al verdadero Jesús y al verdadero Señor que te compró con su sangre, aleluya, en la cruz del Calvario. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová.
No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy en contra de los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová que aquí yo estoy en contra de los profetas que endulzan su lengua y dicen, Él ha dicho. Te lo estoy leyendo por la palabra, amado consiervo, que estás caminando desviado del propósito de Dios. He aquí dice Jehová que yo estoy en contra. Yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé ningún provecho. Hicieron a este pueblo, dice Jehová. Entonces usted me dirá, profeta, siervo, hermano, como usted quiera llamarme, ¿por qué usted predica así? Porque así predica el Señor, aleluya, cuando está molesto, incómodo. ¿O no fue mi Señor Jesús el que entró a una sinagoga y dijo, mi casa será llamada casa de oración, no cuerda de ladrones, porque estaban comerciando allí adentro de donde se supone que debemos ir a buscar al cielo y a buscar a Dios? No, estaban haciendo pactos falsos, estaban diciendo palabras, aleluya, que entorpecían lo que él estaba haciendo en el momento y lo que al Padre le incomodaba, y por la razón por la cual él vino a la tierra a morir por el ser humano. Entonces usted me dirá, ¿cómo me sentiré yo cuando veo hombres profetizar mentiras y decirle profecías a políticos, a gobiernos, a presidentes, aleluya, a otros hombres que están, aleluya, flagelando, aleluya, que están entorpeciendo, y pisoteando el verdadero evangelio, el sacrificio de Jesús? ¿Cómo me sentiré yo que tengo celo por la casa de Dios y celo por un verdadero evangelio, y que mis ojos también fueron abiertos porque también estuve errado durante mucho tiempo? Me siento, aleluya, decepcionado, me siento triste y me siento también enojado al ver que hombres que dicen ser hombres genuinos de Dios están diciendo herejías y mentiras en el nombre del Señor. Jeremías 14:14, yo no los he enviado ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Ellos le están profetizando visiones falsas, adivinaciones, vanidades y engaños de sus propios corazones. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. Y quiero leerte Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que lo revele, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La razón por la cual te encuentras en oscuridad, amado siervo, amado hombre de Dios, amada mujer de Dios, es porque no estás en el secreto de Dios. Todo el que no busca el secreto de Dios vivirá fuera de la voluntad de Dios. Vivirá con miedo, vivirá con temor. Y quiero ir al segundo punto porque solamente son 3 por ahora. Probablemente haga una segunda parte de este video. Falsas doctrinas. Y quiero dar un ejemplo claro acerca de la falsa doctrina del diezmo y de la ofrenda. Te han dicho muchas veces que si tú no diezmas y no ofrendas estás en maldición. Yo quiero decirte algo. Si tú tienes pleno conocimiento de lo que es darle a Dios, tú puedes exponerte a cosas negativas, porque si Dios te ha pedido que le des, debes darle. Pero yo quiero hablarle a aquellos que no tienen el conocimiento ni la revelación plena de lo que es dar el diezmo y la ofrenda, y solo lo dan porque un hombre en una iglesia quiere tu diezmo para él poder sacar a su familia a pasear a Disney World. Aleluya. Y para ir y viajar a Las Vegas a prostituirse allá, aleluya, y después regresar y ungido porque tuvo un tiempo de retiro con el Señor. Oh, santo el Señor, esto es para alguien. Agárralo ahí porque es para ti. Y quieren tus ofrendas para poder completar y comprarse el carro nuevo o comprarle la casa a la pseudopastora. Aleluya. Hay que reventar
todos estos falsos argumentos diabólicos que han estado por generaciones. Y si no hay quien los reviente, yo estoy aquí para reventarlos. Aleluya. Y me queda todavía vida por delante hasta cumplir el propósito eterno que Dios me trajo y me mantuvo vivo hasta este día en la tierra, para ir en contra de todo falso argumento, todo falso demonio, toda falsa doctrina, ideología, filosofía, toda falsa teología. Entonces las iglesias de hoy en día predican prosperidad y movimiento de sanidad y movimiento de ofrenda, y pacta la ofrenda 1, pacta la ofrenda 2, pacta la ofrenda 3, porque la ofrenda 4 es el máximo nivel. Y no es más que una burla del evangelio. Porque los únicos que se llenan y viven bien son los pastores, los profetas y los apóstoles de este tiempo, pero el hermano tiene que sufrir para pagar un pasaje para ir a la iglesia y para ir al trabajo. Yo reprendo todo argumento falso en el nombre del Señor que te han estado burlando durante años y que has estado ahí preso de toda esa brujería, hechicería, apostasía, aleluya. Y quiero venir a decirte en el nombre de Jesús que si tú vas a dar en una iglesia diezmo y ofrenda, dalo con revelación, dalo con amor y dáselo a Dios, porque Él compró tu vida con su sacrificio en la cruz del Calvario. Y nunca tendremos cómo pagarle a Él lo que Él hizo por nosotros. Pero si no tienes ninguna moneda que dar, escúchame bien, si no tienes ningún dólar que dar, entrega tu corazón, entrega tu mente, entrega tu cuerpo, entrégate en servicio digno, santo. Porque esto es otra cosa que quiero tocar, delicada. No estoy diciendo, hermana, que te entregues a ese sinvergüenza que bajo supuestamente falsos argumentos te dice que le entregues, aleluya, tu cuerpo, tu virginidad, porque eso es satánico y diabólico. Y si tú has estado haciendo eso, yo en el nombre del Señor reprendo todo espíritu diabólico sobre tu vida que te tiene entenebrecida y te digo, sal ahora de ese ministerio, de esa iglesia y denuncia a ese hombre. Aleluya. Denúncialo. Tiene que acabarse toda esta burla al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Falsas doctrinas, doctrinas del diezmo, doctrinas de la ofrenda, doctrinas de esto, doctrinas de aquello. No. Aleluya. Discúlpeme, con todo respeto, quiero que vaya a 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Aleluya. Capítulo 9, versículo 7. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. ¿Está escuchando bien, amado hermano? Usted que le está dando todo el sueldo a ese pastor sinvergüenza, fornicario y adúltero. Y apóstata. O apóstolo, que se haga llamar. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza. ¿Está escuchando? Para aquellos que le dicen, usted tiene que dar porque si no usted es un maldito, porque si no usted está en pecado, porque si no el coco le va a salir en la noche en la habitación. Reprendemos en el nombre del Señor todo falso argumento en esta hora. Entonces sáqueme de la Biblia, sinvergüenza, esto que yo estoy leyendo aquí. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana. Amado, siervo, amigo, nuevo creyente, quien sea usted que me está viendo, si usted va a dar, de corazón. Si va a dar de mala gana, la misma Biblia le enseña y le dice a usted, párelo ahí, no lo dé mejor, porque su ofrenda, su diezmo, no va a ser recibido. O a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios no dice que ama al que da por la fuerza. Dios no dice que ama al que da engañado. Dios no dice al que ama al que da manipulado. Dios no dice que ama al que lo obligan.
Y al que le prometen que si da la casa o el carro, Dios le va a dar 5 veces otro carro o 5 veces otra casa. Aleluya. Derribando falsos argumentos. Dios puede darle a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario, no todo lo que tú quieres tener, sino todo lo necesario, amado. Derribando falsos argumentos. Discúlpame. Eso que te dicen a ti que si tú das y te van a dar más y 40,000 o no sé cuántas veces más, Dios te va a dar a ti lo necesario, lo que tú puedes necesitar, porque Dios también prueba corazones. Dios puede darle a ustedes toda clase de abundancia y bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Oh, llegamos a un punto bien tremendo para que tú puedas dar también al que necesita de lo que mismo que Dios te ha dado a ti, pero con un corazón alegre, no con un corazón de amargura. Así que si usted está dando, aleluya, por codearse con el pastor para que el pastor le dé un puesto en la iglesia, yo le voy a decir algo, tarde o temprano, y en el nombre del Señor te lo digo, vas a perder todo lo que tienes. Inclusive vas a salir mal de ese ministerio, de esa iglesia, y ese hombre te va a traicionar de la manera más nefasta que puedas haber imaginado a tu vida. Y le estoy hablando a alguien por el Espíritu de Dios, aleluya. Porque soy profeta y no porque alguien me puso la mano, sino porque antes de nacer ya Dios me había escogido. Entonces, derribando falsos argumentos. La Escritura dice, ha dado abundantemente a los pobres y su generosidad permanece para siempre. Dios que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y le hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Así tendrán ustedes toda clase de riquezas y podrán dar generosamente. Y la colecta que ustedes envíen por medio de nosotros será motivo de que los hermanos den gracias a Dios. Es decir, que todo es un principio eterno de reino, donde usted da de corazón, da con alegría, le da al Señor y Dios le va dando revelación a usted de lo que significa darle a Él, de lo que significa darle al pobre, de lo que significa dar con generosidad. Entonces, yo quiero derribar estas falsas doctrinas del diezmo y de la ofrenda. Si a usted le están predicando un falso evangelio acerca de la doctrina del diezmo y de la ofrenda y del darse usted como persona, sea usted que dé cualquier cosa de su vida o de su cosa más preciada en cualquier ámbito, aleluya, aleluya, hasta que se vea comprometida su moral, yo le tengo que decir a ustedes que usted está bajo un hechizo de brujería y del infierno, de un hombre o de una mujer que dice ser pastor, pastora, ministro, evangelista, profeta o profeta, porque Dios nunca le va a pedir a usted algo que usted no pueda dar y que sea incorrecto de dar. Dios nunca le va a decir que dé algo que vaya a perjudicarle a usted de una manera que no vaya a ser después para gloria, para glorificación de su nombre o del testimonio que usted tiene que dar según el evangelio que usted dice profesar. Derribando falsos argumentos y falsas doctrinas, por ejemplo, como esta que le acabo de nombrar. Y quiero denunciar también y hablar en el nombre del Señor para terminar acerca de falsos moveres. Aleluya. Y puedo anclarme acá en el libro de Jeremías también. Y yo le voy a explicar por qué me voy a anclar aquí. Quiero hablar en Jeremías 29:11, aleluya. Y me disculpa si de repente escucha algunos detalles técnicos en el video. Tenga paciencia, tratamos de hacerlo lo mejor que podemos para nuestro Señor, pero también para poder llegar de ustedes de alguna manera. Quiero hablar en Jeremías 29:11. Permítame un momento para poder
hablarle en este versículo que es muy claro acerca de lo que algunos profetizan y dicen que es de parte de Dios, pero realmente no es de parte de Dios. Dios es un Dios bueno, Él es maravilloso, Él es grande, pero Dios también es un Dios de fuego consumidor, es un Dios disciplinado y que disciplina a sus hijos cuando debe disciplinarlos. Aleluya. Y como le dije al principio del video, si puede ayudarnos a compartir esta palabra de Dios para que pueda ser de ayuda a aquellos que están cautivos y presos de sus propios pensamientos o de los pensamientos de alguien que dice ser aparentemente un hombre de Dios o una mujer de Dios y realmente no es más que un lobo disfrazado de oveja. Aleluya. Damos gracias a Dios por su palabra. Quiero hablarle en el pasaje de Jeremías 29, capítulo 29, versículo 11. Hay un falso concepto acerca del cristianismo, acerca de lo que Dios declara para su pueblo. Dios afirma: ustedes están en mis manos y me hago responsable de ayudarlos a sobrellevar su sufrimiento, por los que le voy a dar toda la gracia, toda la fortaleza, toda la sabiduría y todo lo que necesiten. ¿Y por qué quiero leerles esto? Porque lo que se ha predicado en los últimos tiempos que estamos viviendo es acerca de que el evangelio es algo tan lindo, tan hermoso y tan bonito. Y aquellos que los predican son aquellos que lograron salir a través de una estafa o de una corrupción de la pobreza. Ya no viven en el monte, ahora viven en las grandes ciudades o en los grandes urbanismos y dicen ser profetas. Tienen carros que valen miles de dólares, tienen casas que valen millones de dólares. Y no estoy en desacuerdo con aquellos que Dios les dé riqueza, pero cuando la riqueza realmente viene de Dios, no cuando la riqueza ha sido manipulada. Hay un evangelio que te ha sido predicado donde se dice y se afirma que el evangelio de Dios no es sufrimiento. Dios nunca ha dicho que el evangelio es un tema de cosas hermosas, poderosas y grandes, porque sí las tiene. Pero Él dice que Él nos librará y nos ayudará a sobrellevar todo sufrimiento bajo su gracia y nos dará la fortaleza y la sabiduría para llevarlo. En los versículos que yo le leí hasta ahora, hablamos en Jeremías acerca de estos profetas que habían aparentemente sido enviados y lo que profetizaban al rey del tiempo era que venían buenos tiempos y que venían cosas buenas, que en ningún momento esas cosas llegaron. El pueblo de Israel cayó cautivo. El pueblo de Israel fue asediado. El pueblo de Israel fue muerto, mucha gente a filo de espada. Muchas mujeres murieron, muchos hombres, muchos niños quedaron sin padres, sin madres. Y tengo que hablarlo, claro, de acuerdo a lo que la palabra dice. Pero esta falsa doctrina, esta falsa ideología que están vendiendo estas iglesias emergentes, estas iglesias que aparentemente dicen hablar en el nombre del Señor y no están hablando en nombre de Dios, sino están hablando en nombre de un hombre, en el nombre de la filosofía de un ministerio o de una persona que se inventó 4 letras
y te están engañando porque te están llevando al lugar de terror y vas a perder tu salvación, tengo que decírtelo en el nombre del Señor. Sal de ahí y escapa por tu vida. Sal de ahí y escapa por tu vida. Porque si no te verás enredado en algo que después no podrás salir y tendrás que humillarte mucho ante el Señor para poder salir de todo esa maldad de la cual fuiste envenenado durante años. El problema con este pueblo y el problema con el pueblo del Señor, la iglesia de Jesús en este tiempo, es que no están viendo las consecuencias de lo que implica estar escuchando a apóstatas, a falsos profetas, a gente que no está hablando en nombre del Señor, a gente que está hablando en su nombre, pero nunca ha hablado en nombre del Señor. Y quiero denunciar a aquellos hombres que están hablando de falsos moveres que no van a venir, falsos moveres que no van a llegar, avivamientos que no son avivamientos, aleluya. Veo mucho por aquí y por allá hombres de Dios, aparentemente profetas, de profetas, aparentemente apóstoles, o se creen los últimos, se creen los mayores, ya han tenido el tupé de decirse o hacerse llamar que son superiores a Cristo. Reprendemos todos estos falsos argumentos en el nombre del Señor, hablando de falsos mover y de falsas funciones. Yo quiero decirte que lo que ocurrirá será que sí vendrá un gran avivamiento, el último gran avivamiento, pero tengo que decirte que así como viene eso, viene persecución para la iglesia. Así como viene eso, muchos serán mártires o seremos mártires. Muchos tendremos que defender el evangelio con nuestra vida porque seremos perseguidos por las instituciones del gobierno, por el Estado, por los presidentes, aleluya, por los políticos, por la misma iglesia de Jesús. Seremos perseguidos por aquello, aleluya, porque muchos abrirán los ojos, y estoy hablando proféticamente. Yo declaro en el nombre de Jesús, así dice el Señor, bajo la inspiración del Espíritu, que muchos abrirán sus ojos, aleluya, y se pasarán al bando correcto, al bando de la verdadera vida de Dios en Cristo, al bando de lo que es realmente caminar en la perfecta voluntad de Dios. Entonces estos falsos moveres que se están profetizando y que se están hablando tienen una base bíblica donde muchos aquellos le decían al rey del tiempo, donde estaba el profeta Jeremías diciéndole que lo que vendría era la restauración de Israel y que Dios entregaría, aleluya, a los enemigos en sus manos, cuando no fue así. Pero hubo un hombre de Dios llamado Jeremías que se mantuvo bajo la asignación del llamado, denunciando toda esta corrupción, que se mantuvo bajo el llamado denunciando a todos estos falsos profetas que decían que venían cosas buenas que nunca llegaron. Fue perseguido, fue asediado, pero fue librado por el Señor. Tenemos que tomar responsabilidad del tiempo profético en el cual vivimos. Tenemos que tomar responsabilidad del tiempo difícil que estamos viviendo. Sáname, oh Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Mira, ellos me dicen dónde está la palabra del Señor, que venga ahora. Pero yo me he apresurado a dejar de ser tu pastor. Yo no me he apresurado a dejar de ser tu pastor, ni el día de angustia he anhelado. Tú sabes que lo que ha salido de mis labios en tu presencia está. ¿Quién lo dijo? El gran hombre de Dios, Jeremías. Y quiero terminar con esto. Efesios capítulo 4. Por eso, yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes los unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Discúlpame, la esperanza no está en la política, ni en el pastor que se hizo político, con todo respeto, ni en el que dice ser apóstol que es político. La esperanza está en Cristo. Ni en el partido político que crearon luego de haber engañado durante mucho tiempo algo que llaman que era un evangelio de verdad
para luego crear partidos políticos y llamar a los pastores a ser políticos y meter a todos los miembros de una iglesia en política. Ahora no tenemos gente que predique el evangelio ni profetice en contra del gobierno o profetice a la palabra de Dios, sino que tenemos políticos. Entonces fuimos llamados a una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es Cristo. Un solo Señor, aquel que murió por ti y por mí. Una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos. Actúa por medio de todos y está en todos. Discúlpame, anatema, apóstata, tú que te dices ser Jesucristo, tú que te crees ser la cuarta persona de la deidad, tú que crees ser mejor que tu prójimo, no eres más que un payaso, porque hay un solo Cristo, hay un solo bautismo, hay una sola fe, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Por eso la Escritura dice, subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Quién te dio el don? Tú que dices ser mejor que otros, ¿quién te lo dio? Aleluya. Respóndete esa pregunta tú mismo. ¿Y qué quiere decir eso que subió? Pues quiere decir que primero bajó a esta tierra y el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¡Ey! Ponme atención, para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No para que te sigas llenando las cuentas bancarias, comprando carros y casas, llevando a tu familia a Disney World o a la playa, viviendo de los hermanos. Deja de vivir de los diezmos y de las ofrendas de esos hermanos humildes. Aleluya, te lo digo en el nombre del Señor. Deja de ser tan sinvergüenza y ponte a trabajar. Aleluya. Al menos con lo que Dios te ha provisto, levanta una empresa y trabaja como trabaja cualquiera. Y suda tu dinero y deja de estar durmiendo tanto, aleluya. No oras para predicar, no oras para vivir, no oras para nada. Y metes media hora de oración y quieres que Dios se mueva porque lo único que haces es dormir, tragar, comer y no buscas a Dios. Deja de vivir de los demás y comienza a vivir realmente como lo dice la palabra. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo, ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, es decir, de cualquier estupidez y bagatela que otro te predica y tú le crees, y no es más que un bufón del evangelio. Que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados, más bien profesando la verdad en el amor. Y aunque le hablo duro, le hablo en amor, amado hermano, amado amigo, amado país y amada iglesia de Jesús. Debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo, y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes, y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Aleluya. Le doy gracias a Dios por su palabra y por permitirme llegar a ti y hablar de este evangelio. ¿Cuál evangelio? El verdadero evangelio de Jesús, el que fue predicado, el que fue anunciado en su tiempo y por el cual Él sacrificó y murió por nosotros. Derramó toda su sangre. Escúchame bien, vivió penurias, sufrió el flagelo de ser perseguido, de ser vituperado, de ser abandonado por aquellos que dijeron que estarían con él hasta el fin y lo abandonaron, de aquellos que dijeron ser sus amigos y lo traicionaron. Estoy contento, gozoso y alegre de poder hacerte llegar este evangelio, que es el que voy a empezar a predicar en este año 2025 en algunos estados de este país, en algunas iglesias donde el Señor me llevará. Y espero ir en el nombre del Señor, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo las señales que siguen a los verdaderos hombres de Dios. No para hacer espectáculos y shows,
sino para levantar el espíritu de este pueblo venezolano, para que no seamos engañados por el diablo, para que no seamos arrastrados por cualquier vana enseñanza y mala conducta de otros hombres enfermos y dañados por su propia vanidad y su propio error y vergüenza, para que seamos levantados para creer que Dios puede darnos un nuevo tiempo a nivel político, social, económico y espiritual y eclesiástico en este país, para poder entender que el Jesús que murió está vivo, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Si estás allí y has escuchado este mensaje, de alguna manera el Espíritu Santo de Dios ha abierto tus ojos y quieres conocer ese Jesús que yo conozco en este tiempo, que me cambió, que me ha transformado, quiero que repitas después de mí: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Dame una herencia, dame un nuevo tiempo, dame un mover para mi vida y para mi familia. Y permíteme ser de testimonio con mi vida para ti. En el nombre de Jesús, amén. Quiero orar ahora por todos aquellos hombres y mujeres, estén en la iglesia, no estén en la iglesia, aquellos que han sido engañados por Satanás, aquellos que están bajo la influencia diabólica de falsos argumentos, falsas doctrinas, falsas unciones, falsos llamados. Voy a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, ahora oro. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nombre sobre todo nombre, voy en contra de todo hombre fuerte, todo principado, para derribar todo falso argumento y toda falsa doctrina. Y voy en el nombre de toda hueste y potestad, aleluya, que está enfermando a la iglesia de Jesús en este país y en el mundo entero. Dios del cielo, haciendo declarativos, confesiones, proclamaciones falsas, falsas unciones, falsos llamados. Padre, rompe ahora toda cadena, derriba, aleluya, todo gigante, porque tu nombre es más poderosa. Tu palabra es la que como un martillo parte la piedra en dos, y la sangre tuya nos limpia de todo pecado. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, oro para que abra los ojos de aquellos que están, Dios del cielo, cegados, están entorpecidos, están envanecidos, están cauterizados por la maldad de ministerios, de hombres, de mujeres, Padre, de doctrinas, de dogmas de hombres, Señor. Quebranta ahora en el nombre de Jesús toda semilla de perversión, toda semilla de bajeza, y Padre, destapa los oídos, rasca, Dios del cielo, el velo de los corazones y quítalo. Padre, abre los ojos de su entendimiento espiritual y llévalos al nivel de gloria y de victoria que tú tienes para ellos, Padre, y que tú has preparado para que los puedas levantar y los uses en este último y gran avivamiento y en este último tiempo, para el tiempo final que viene, Señor. Estemos preparados y anclados bajo la roca inconmovible de los siglos, llamado Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido Tiempo Profético. Muchas bendiciones.